Bien. Sí, Este señor. documento recibe el nombre Directorio para la Catequesis, mientras que los dos anteriores de los cuales hablaremos, primero se llamaba Directorio Catequístico General y el otro Directorio General para la Catequesis. Sigue teniendo el carácter general, pero se le llama así simplemente para poderlo identificar en la diferencia y complementariedad con los anteriores. Vamos a ayudarnos por algunas preguntas. ¿Qué es un directorio para la catequesis? Es un documento elaborado por la Santa Sede que recoge el pensamiento del magisterio de la Iglesia sobre el ministerio de la palabra y la catequesis. Ya decía que el organismo vaticano que elaboró este documento fue el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, a quien el Papa Francisco, después de terminado un sínodo sobre la nueva evangelización, le encomendó esta tarea. ¿Qué quiere decir que recoge el pensamiento del magisterio? Pues el magisterio de la Iglesia que ha venido acompañando la vida de la Iglesia, la misma catequesis, a partir del año 97 hasta ahora, en el que se publicó pues el último directorio de catequesis. Fijémonos que es sobre dos cosas, sobre el ministerio de la palabra y la catequesis, o sea, aquí no recoge el magisterio de todo lo que la Iglesia se ha pronunciado, sino específicamente lo que tiene que ver con la catequesis, pero tengamos presente lo siguiente. Si bien es cierto que no todo el magisterio de la Iglesia tiene que ver con la catequesis, no es sobre la catequesis, todo tiene que ver con la catequesis. En otras palabras, el magisterio no es solo sobre la catequesis. Reflexiona, piensa, acompaña muchos elementos de la vida social y de la Iglesia, pero todo eso tiene que ver Ya me conecté. con la catequesis. Pongo un ejemplo sencillo, un documento que todos hemos leído y gozado como Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Fijémonos que es sobre el problema ecológico, el calentamiento global, la realidad de una sociedad de hoy, entre esos elementos, no específicamente catequístico, pero tiene que ver con la catequesis, porque la catequesis tiene que educar a un cristiano al cuidado de la casa común. ¿Cuándo surgieron los directorios? Ay, no. Los directorios, el primero que todo fue publicado en el año de 1971 y fue publicado por la Congregación Paraquero a solicitud del Concilio Vaticano II. Fijémonos Ay, no. en este hecho. ¿Por qué no me...? La catequesis ha existido siempre en la Iglesia. Siempre, desde el primer momento en que los discípulos acogen el llamado de Jesús a invitar a otros a seguirlo y a formar discípulos, ha existido catequesis, pero los directorios comienzan a aparecer en el año de 1971, en el siglo XX. Lo mismo ha pasado con la catequética, que es la ciencia que estudia la catequesis. Siempre ha habido catequesis, pero la catequética comienza a tomar fuerza teológica y científica y pedagógica también en el siglo XX. Ya digamos que eso ya comienza a hablarnos de que seguramente la realidad de ahora, la realidad contemporánea, pide necesariamente una reflexión muy cuidadosa de lo que significa hacer catequesis en el mundo de hoy, como lo iremos mirando a lo largo de la reflexión. Decía entonces que este documento, los directorios, surgen a solicitud del Vaticano II en el documento Christus Dominus, que es el documento sobre el ministerio pastoral de los obispos. Allí, de hecho, se pide que se publique un documento que tenga ese carácter general, directorio sobre instrucción catequética del pueblo cristiano, que tenga ese carácter general. ¿Por qué se llama directorio? Porque ofrece directrices, como veremos, de carácter fundamental. ¿Cuántos directorios han sido publicados? Con este directorio tenemos 3, 1971, 1997 y 2020. Seguramente tenemos más referencias sobre el directorio del 97. El 71 es un poco más desconocido. El del 97 hubo un esfuerzo grande por conocerlo, por apropiarlo, por estudiarlo, y la gran mayoría de conferencias episcopales en el mundo, a la luz de ese documento, hicieron sus propios directorios u orientaciones.
pero quizás algunos de los que están aquí son más jóvenes y no tuvieron la oportunidad de vivir eso. Y ahora quizás por las nuevas tecnologías hemos tenido noticia más cercana y más cotidiana de que la Iglesia presentó un nuevo directorio para la catequesis. ¿Cuál es el propósito de este documento? Este documento, que la pantalla aquí no me deja, bueno, tiene como propósito indicar principios teológicos pastorales de carácter fundamental tomados del magisterio de la Iglesia, por los que pueda orientarse y regirse más adecuadamente la acción pastoral del ministerio de la palabra y en concreto de la catequesis. Fijémonos, son principios de carácter fundamental para orientar la acción pedagógica llamada catequesis. Son principios universales, comunes para todos, independientemente de los contextos y los lugares donde nos encontremos. ¿Por qué trabaja de esa manera un documento? Todos los documentos traen esta misma frase para explicar cuando dicen: si únicamente desde el principio se entiende con rectitud la naturaleza y los fines de la catequesis, pueden evitarse defectos y errores en materia catequética. Es decir, en este directorio y en todos los directorios encontraríamos de alguna manera respuesta a las preguntas: ¿qué es la catequesis? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus fines? ¿Por qué la catequesis? ¿Y para qué la catequesis? Ya los cómo más prácticos, más inmediatos, lo que solemos nosotros usar en nuestras comunidades, es una tarea que no corresponde a este tipo de documentos. Pero los cómo sí tienen que responder a los qués, a los porqués y a los para qués. Porque de lo contrario, como está diciendo aquí, tendríamos cantidad de errores en la práctica de la catequesis. Pongo un ejemplo. En el año 1986 se dice que en ese momento Cardenal Ratzinger participó de un congreso catequístico internacional y que él allí en su presentación dijo: nunca antes en la historia de la catequesis hemos tenido tantos materiales, tantos recursos e incluso tantas personas implicadas, pero la catequesis es un fracaso. Apliquemos eso ahora. ¿Cómo hay muchos? Basta que uno vaya a una librería, entre a internet y encuentra cantidad de recursos, de técnicas, de canciones, de dinámicas, de juegos. O sea, lo que nos sobran son cómo, pero muchos de esos cómo no corresponden al qué, ni el para qué, ni el por qué de la catequesis. Entonces hay una ruptura grande entre las orientaciones, la teología y la misma práctica. Por eso un documento de esta característica es muy importante para nosotros, porque si logramos asumir los qués, los porqués y los para qués, los cómo serán más acordes a la naturaleza, a la pedagogía y a los fines mismos de la catequesis. ¿A quién va dirigido este documento? Pues en principio a los obispos, que son los pastores de las iglesias particulares, a las conferencias episcopales, donde los obispos ejercen un ejercicio de comunión y de mirada de la realidad conjunta, dependiendo de un contexto particular, en este caso una nación, y a través de ellos pues llega a todos nosotros, a todos los que desempeñan una responsabilidad compartida y diferenciada en el campo de la catequesis, los responsables nacionales, diocesanos, parroquiales, a todos, incluso no solamente aquellos que trabajan en la catequesis, sino es un documento que debería ser asumido, entendido y estudiado por todos en la iglesia, porque la catequesis es una tarea eclesial que no solo corresponde a los catequistas, aunque tengamos allí una función específica, con una vocación específica y una formación específica, es una tarea que tiene que ver con toda la iglesia y con todos en la iglesia. ¿Cuál es la tarea de las conferencias episcopales y de las diócesis con estos documentos? Es la aplicación más concreta de estos principios ya enunciados mediante orientaciones y directorios nacionales, regionales y diocesanos. Es decir, como que cada vez hay que trabajar un ejercicio de mediación. Este documento a nivel orientador común para todos los lugares, cada territorio, cada conferencia episcopal o cada diócesis aplica esas orientaciones a su misma y específica realidad, o ya sea primero por orientaciones o también por la misma práctica.
Recordemos nosotros que en el caso de la arquidiócesis nosotros tenemos unas orientaciones para la iniciación cristiana, inspirada y siguiendo el directorio del 97, y también nos tocará el reto ahora de aplicar las orientaciones del directorio del 2020. ¿Por qué se pide un nuevo directorio? Hay dos razones particularmente. Una, porque el magisterio de la Iglesia acompaña con solicitud la renovación de la catequesis, y otra, porque la lectura de los signos de los tiempos, la dinámica de la, cambiantes de las sociedades, de la realidad, también pide una actualización de estos documentos. Lo primero ya dijimos, ¿no? Que el magisterio de la Iglesia no es que todo se refiere a la catequesis y únicamente a la catequesis. Se refiere a la vida de la Iglesia, a la evangelización, a la presencia de la Iglesia en el mundo. Pero aunque no todo trabaje en la catequesis, todo tiene que ver con la catequesis. Y por eso, entonces, es tratar de identificar cómo ese magisterio aplica la renovación de la catequesis, y lo mismo, pues, actualizar, digamos, estos documentos a la realidad actual. De hecho, vamos a mirarlo rápidamente, cómo entran en juego esos dos principios en cada uno de los tres directorios que tenemos. En el directorio catequístico de 71, por ejemplo, la realidad social en ese momento se identificaba con estas características, que en su momento se veían como tendencias. Estamos hablando del año 70, que hoy día nosotros las vivimos como realidades, pero que también siguen siendo como tendencias, porque son realidades que se han ahondado y son más evidentes hoy, aunque ya en el tiempo del directorio y del concilio ya estaban presentes. Por ejemplo, el amplio pluralismo en todas las realidades de la vida, incluyendo el religioso, los progresos de la ciencia y la tecnología. Desde allí ya se hablaba de una sociedad en cambio permanente, incluso se llega a decir hoy que estamos en un cambio de época, ya no solamente no sé qué cambie, sino un cambio de época. Desarrollo de los medios de comunicación social, que hoy día pues sabemos todos el alcance que tienen, y la urbanización y la industrialización. Es un hecho que la gran mayoría de la humanidad habita en ciudades, en algunos casos en megaciudades, como en América Latina, y eso plantea unos retos novedosos, desconocidos, a la catequesis y a la evangelización. Por eso piden unos tipos de documentos que nos orienten para pensar la catequesis en unas realidades tan cambiantes, tan diversas y tan novedosas. Porque fijémonos que no simplemente se trata de añadir o cambiar un tema a la catequesis, sino de tener con una orientación precisa de qué es, cómo hacerla, para qué hacerla en una realidad tan diversa como las de ahora. Naturalmente ese directorio, como decíamos, que surgió como consecuencia y a solicitud del Vaticano II, pues sus fuentes principales son los documentos del Concilio Vaticano II, todos. En esta ficha yo solamente recojo algunos, pero hay que decir que son todos los documentos del Concilio Vaticano II los que alimentan y son referentes del Directorio 71, pero que también nos quede claro que siguen siendo referentes de toda la vida de la Iglesia y referentes también de la catequesis. O sea, siguen siendo documentos que nos invitan a mirar la evangelización, la Iglesia, el diálogo con el mundo moderno, y también a ver la catequesis de otra manera. Aquí, como les digo, yo solamente cito algunos rápidos, pero hay que decir que todo el Concilio Vaticano II se puede decir que es un concilio catequístico, no en el sentido de que tenga un documento específico sobre la catequesis o porque ha dado origen al Directorio 71, sino porque ha puesto a la Iglesia de frente a la realidad cambiante y la invita a hacer una presencia novedosa y significativa en ese mundo moderno. El directorio del año 97, que como decía puede ser un poco más conocido para nosotros, fijémonos que a nivel de realidad que pedía actualización, muestra que esas realidades que eran tendencia en el 71 ahora son realidad, pero siguen siendo tendencia. Está todo el tema del pluralismo, el tema de la globalización, el tema de la secularización de las sociedades y de las conciencias, la autonomía de la realidad, los estados democráticos, los estados laicos, las sociedades plurales en lo religioso cada vez más amplias, y todo el factor de desarrollo y progreso de los medios de comunicación social y toda una mentalidad científico-técnica
que se apropia de la misma vida y de la manera de entender el mundo y de trabajar sobre él. Y en el caso concreto de ese directorio, toda esa realidad social, toda esa realidad cambiante, se denominó durante mucho tiempo un contexto de nueva evangelización, y seguramente todos los que estamos aquí hemos hablado de eso, lo hemos conversado en nuestras parroquias, nos hemos hecho preguntas, hemos hablado de que la nueva evangelización es una manera de entender que estamos frente a un contexto novedoso, frente a un contexto cambiante, frente a un contexto que nos genera cantidad de preguntas, a lo que no tenemos recetas, sino simplemente es ir mirando desde los principios cómo vamos nosotros acompañando y realizando la evangelización en este caso. En el campo de la catequesis, este directorio subraya un problema de fondo fuerte, y aquí lo dice, que es el concepto de catequesis como escuela de fe, como aprendizaje y entrenamiento de la vida cristiana, no ha penetrado en la conciencia de los catequistas. Fijémonos que la pregunta fundamental no es por el cómo, sino por el qué. Si los catequistas hemos entendido qué es el qué, el por qué y el para qué de la catequesis, si hemos entendido la naturaleza y los fines de la catequesis, porque ya lo decíamos antes, si no está apropiado esos qué es, para qué es y por qué es, los cómo van a ser equivocados, no van a ser los más adecuados, no van a ser los correctos. Entonces fijémonos que la renovación de la catequesis no solamente responde a que el mundo cambie, sino que también es necesario que nosotros cambiemos nuestra manera de concebir y entender y hacer la misma catequesis. Ahora, ese problema del año 97 sigue siendo actual, Cuando miremos un poco lo que el documento del 2020 presenta, nos daremos cuenta que ese problema sigue estando, aunque no diga que ese es un problema. A diferencia del 97, que si el numeral 30, que es de los primeros, dice que ese es el problema fundamental, aunque este directorio no lo diga, sigue siendo un problema de fondo de la catequesis. Y las fuentes del magisterio, naturalmente, son el mismo Concilio Vaticano II, solamente aquí señalo otros que siguen siendo fuertes, como por ejemplo el Ritual de Iniciación Cristiana, el RICA, que es del año de 1972, naturalmente no alcanzó a estar presente en la elaboración y concepción del directorio 71, pero en otros dos directorios sí. ¿Por qué el RICA? Porque el RICA es una pastoral de iniciación cristiana, no simplemente es un rito para ver cómo bautizamos a los adultos. Y una serie de documentos fuertes, como el anuncio del Evangelio hoy, que conocemos todos como Evangelii Nunciandi, la catequesis de nuestro tiempo, que es Catequesis Traende, que es un documento sí específicamente catequístico, otro sobre la familia, sobre los fieles laicos y sobre la validez del anuncio misionero, este último que nos está diciendo que el contexto para hoy, todas las iglesias, es misionero. Ya no solamente para algunos territorios donde el evangelio no era conocido ni anunciado, sino cualquier lugar de la iglesia, incluso América Latina, incluso Colombia, incluso Bogotá, incluso nuestras parroquias, son contextos misioneros, que también es una dificultad que tenemos nosotros hoy para trabajar adecuadamente la catequesis. No solamente porque no tenemos un concepto claro o no lo hemos apropiado, sino porque también frente a la realidad y el contexto seguimos pensando que el contexto es tradicional católico, monolítico en lo religioso, de una sociedad cristiana, y entonces eso nos cuesta un trabajo inmenso entender los cambios, las nuevas dinámicas sociales y entender que nuestra realidad es misionera. Y no solamente porque vayamos a conseguir a los alejados, a recuperar y a reconquistar la gente que se fue, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es la cultura, el universo, la sociedad misma, que tiene otras connotaciones, que son sociedades abiertas, complejas, de la innovación, que piden otra presencia y otra manera de ser cristianos. Digamos que esa es la pregunta fundamental que está allí. En ese documento se refuerza una idea que es propia de la catequesis de la Iglesia de los Orígenes, cuando se dice que la catequesis, en su naturaleza, en su porqué y en su para qué, está al servicio de la iniciación cristiana. Y por lo mismo, debe articularse con otras acciones de la palabra, como son el primer anuncio y la educación permanente, pero también debe articularse con los otros elementos y dimensiones de la iniciación cristiana,
como son la liturgia de los sacramentos, el testimonio y la caridad. Digamos que esto es lo que ha animado, orientado mucho la labor de la arquidiócesis, el trabajo nuestro arquidiocesano por renovar la catequesis. Fíjense, incluso no se llama departamento de catequesis, sino que se llama coordinación de iniciación cristiana. Y el directorio del 97 dio oportunidad para que la gran mayoría de conferencias episcopales del mundo hicieran dos cosas, o orientaciones para la iniciación cristiana o orientaciones para el catecumenado de adultos, que es una cosa rica, valiosa en la vida de la iglesia, y que a veces nosotros no somos conscientes de lo que se mueve, de lo que está detrás, y resulta que hay una vida que se está movilizando detrás de esto, buscando cómo hacer de verdad de la catequesis un servicio a la iniciación cristiana. Lleguemos ahora al directorio del 2020. Una primera aclaración. Este directorio en la introducción dice que se ubica en continuidad con los dos anteriores. Eso quiere decir que tenemos que leerlos como unos documentos que se complementan, que se enriquecen uno al otro, que profundizan, que ayudan a explicitar más y mejor lo propio de la catequesis, su naturaleza y su finalidad. Casi como que habría que conocer y leer los tres. Naturalmente habrá cambios en la mirada del contexto porque es distinto, pero ayudan a enriquecer cada vez más en profundidad lo propio de lo que es la catequesis. Y de hecho, no se hace un directorio nuevo porque el que estaba antes esté malo, esté mal hecho, como a veces pensamos nosotros cuando cambia un libro por otro, o porque le falte algo. Lo que sucede es que se está profundizando más en lo propio de la catequesis y también cómo la catequesis responde mejor a las condiciones del momento de cada uno de estos documentos. Por eso digamos que, como lo dice el mismo texto, en los tres textos permanecen exigencias comunes como son la finalidad y las tareas de la catequesis, mientras que cada uno se caracteriza por su nuevo contexto histórico y por su actualización del magisterio, naturalmente. En el caso, digamos, de este directorio, a nivel de contexto, como connotaciones culturales amplias, fuertes, pero que no desconocen las otras, sino que las integran, hablan de la globalización de la cultura y de la cultura digital, pero nuestras sociedades siguen siendo plurales, son más secularizadas, la influencia de los medios de comunicación social, la mentalidad científico-técnica, la urbanización, todo eso sigue presente. Toma modalidades de ahora, pero sigue estando allí presente y invitándonos a revisarnos y a pensarnos continuamente. En cuanto a la continuidad con el magisterio, este directorio, toda la fuente naturalmente es el Concilio Vaticano II, también como fuente el directorio del 71, los documentos que ya hablábamos de Evangelio Nunciandi, Catequesis Tradendae, y todo el directorio del año 97. Pero hay otros referentes del magisterio que piden actualización y que también van acompañados de unos acontecimientos de la vida de la iglesia que a lo mejor muchos de los que estamos aquí vivimos. Se nos invitó a participar en nuestras parroquias, generamos acciones, acompañamos, invitamos a la gente a pensarse, como son, por ejemplo, el jubileo del año 2000, el sínodo sobre la Eucaristía, y después publicó el Papa Benedicto un documento, el Sacramento del Amor sobre la Eucaristía, el sínodo sobre la Palabra de Dios, y se publicó un documento que en la que se llama Verbum Domini, pero es la Palabra de Dios en la Iglesia, el Año de la Fe y el documento La Luz de la Fe del Papa Francisco, el sínodo sobre la nueva evangelización y el documento que todos seguramente aquí hemos leído, estudiado en nuestras parroquias, profundizamos y citamos, que es Evangelium del Papa Francisco, el Jubileo de la Misericordia, el aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, el sínodo sobre la familia y el documento Amores Leticia, y el sínodo sobre los jóvenes, que ha sido el último, el documento de Cristo Vive. De todos estos acontecimientos, todos esos están presentes en este documento y solicitan un nuevo documento. Digamos que el punto de quiebre fue el sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Ese sínodo y el documento del Papa
fueron de los motivos fuertes que le permitió al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización identificar la necesidad de un nuevo directorio. Y digamos que los grupos de trabajo y de reflexión que se armaron en torno a un nuevo documento comenzaron a convocarse más o menos en el año 2015-2016. Y a partir de allí ha venido un trabajo fuerte de elaboración, de revisión, de consulta, hasta el documento que hoy tenemos y que se nos invita a apropiar, a conocer, a estudiar y a aplicar. Pero es ese sínodo, digamos, el que como que invita ya, porque muestra cada vez más que las realidades son muy novedosas y que también el mismo magisterio tan rico ya pide una actualización de este documento. Entrando ya en el documento, hay un principio de lectura y de interpretación que está en la misma introducción cuando dice: las tres partes de este directorio para la catequesis elaboran el recorrido catequético bajo la primacía de la evangelización. Entonces son tres partes, en nosotros los directorios eran 4 o 5 partes, aquí organizan toda la reflexión en torno a 3. La primera parte se llama la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, la segunda parte el proceso de la catequesis y la tercera parte la catequesis en las iglesias particulares. Eso está organizado en 12 capítulos, pero vamos a ver un poco la globalidad del documento, más que en detalle cosa por cosa. Pero fijémonos que es la forma como se organiza en las orientaciones generales y para poder entender qué es lo propio de la catequesis en la acción evangelizadora. De hecho, podríamos decir que la primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, es como la parte fundante, la parte constituyente, porque ella plantea los cimientos de todo el camino de la fe, a partir del concepto de la revelación. Y podríamos decir, precisamente porque todo lo que la Iglesia es, todo lo que la Iglesia hace, encuentra su fundamento último en el hecho de que Dios, con su bondad y sabiduría, se ha revelado al ser humano. Digamos que, si seguimos este círculo, veamos que en rojito está el concepto de revelación, y a partir de él es como podemos entender todos los demás. Este concepto de revelación funda, constituye y explica el resto. Tanto así que del concepto de revelación, la manera como la entendamos depende de la forma como entendamos la catequesis y como la hagamos la catequesis. Si revelación es el depósito de la fe, una acción depositaria de unas verdades, de unas fórmulas, ¿qué sería hacer catequesis? Enseñar esas verdades, indoctrinar en esas fórmulas. Pero si revelación es un llamado, una invitación de Dios, movido por amor, a que entremos en una vida de comunión con Él, la catequesis es una acción que acompaña el encuentro con la persona de Jesús. Fíjese que ya no es tanto colocar en el centro unos contenidos, una doctrina, sino una persona. Naturalmente también implica una doctrina, pero ya no se pone el fin de la catequesis en enseñar doctrina, sino que se pone en el encuentro con la persona de Jesús, para que ustedes vean la fuerza de esto. Entonces, de revelación, la Iglesia comunica la revelación a través de la acción de la evangelización, llamando a la fe. La fe no es algo mágico, ni algo que se supone, ni algo que brota así de la nada. A la fe se llega por la evangelización. Yo llego a la fe porque hubo una comunidad que me anunció. Y la fe pide libertad, la fe pide acogida. No se fuerza, no se obliga, no se impone. Se invita, se llama, se convoca a dar esa respuesta. Ahora, este documento, como es un documento de catequesis del ministerio de la palabra, como lo decíamos, pues no va a hablar de todas las acciones eclesiales, perdón. No va a hablar de la pastoral social, ni de la pastoral litúrgica, ni de la comunión. Va a hablar de la pastoral de la palabra, de la pastoral profética, y en ella tampoco de todo, de la catequesis. Aunque naturalmente va a llamar la atención que la catequesis, como acción del ministerio de la palabra, debe hacerse coordinada con las otras acciones y ministerios sociales, comunitarios, litúrgicos, y con todas las acciones evangelizadoras, pero ella lo hace de lo que le es propio, porque recordemos eso al principio, no todo es catequesis en la Iglesia, aunque la catequesis tenga que ver
con todo, pero no todo es catequesis en la iglesia. Naturalmente, de este concepto de catequesis, pues viene la figura del catequista. ¿Quién es el catequista y cómo se forma para que haga adecuadamente esta acción? Y viene todo el elemento pedagógico, metodológico, que corresponde a la catequesis. Pero fijémonos que es del concepto de revelación que brota todo, porque cuando ustedes reciban estas fichas en su momento, se van a dar cuenta que yo les proponemos aquí unas frases de algunos autores donde están diciendo que ese ministerio de la palabra de Dios determina la identidad de la catequesis, que la referencia a la palabra de Dios y la revelación explican la misma esencia de la catequesis. Ojo aquí, cuando aquí hablamos palabra, la palabra en la iglesia, la palabra de la revelación, no estamos hablando única y exclusivamente de la Sagrada Escritura, porque la escritura es una de las tantas formas que asume la palabra en la iglesia. No es la única. La palabra es ese Dios que dialoga con el ser humano, que habla y que invita al ser humano a una vía de comunión y diálogo con él. La palabra es Cristo. Dios también habla a través de la vida, de la creación. Dios también habla a través de la tradición, de la vida de la iglesia, pero también habla de la historia de la salvación y también a través de la Sagrada Escritura. O sea, no identifiquemos palabra directamente con Sagrada Escritura, sino con todas sus comprensiones y concepciones. Ahora bien, eso que decíamos, que lo fundante es la revelación, es clarísimo que en la práctica eso no se ve tan claro. Ya lo hemos dicho, a veces como los cómo no responden a los qués ni a los porqués. Aquí está otra frase que señala que el concepto del poder de la revelación, pues que es hacer catequesis, es transmitir doctrina y ya. Bien, esto lo pasamos, ustedes después lo pueden ver para seguir adelante. Entonces, siguiendo un poco con nuestro círculo, recordemos esta revelación, evangelización, ministerio de catequesis. Entonces, la estrecha unión entre evangelización y catequesis se convierte en la peculiaridad de este directorio, pero igual lo hacen todos los demás. Y en la tarea amplia de la evangelización, la catequesis participa según su propia naturaleza. Digamos que ese principio es clave. La evangelización es una realidad compleja, dinámica, rica, son muchas actividades, muchas acciones, muchas cosas. Una de ellas es la catequesis. Y la catequesis realiza su tarea en la evangelización de acuerdo con su propia naturaleza. En el caso de ahora, el Papa Francisco, con su documento Evangelii Gaudium, ha enriquecido la comprensión de la naturaleza de la catequesis con dos características: una catequesis querigmática y una catequesis mistagógica. Ojo, no es que la catequesis deje de ser un servicio de palabra a la iniciación cristiana. Lo que se quiere decir es que la catequesis al servicio de la iniciación cristiana tiene esas características querigmática y mistagógica, ¿sí? O sea, no es que ahora entonces digamos, ya no más iniciación cristiana. No, tenemos que seguir pensando en la catequesis en la iniciación cristiana, solamente que el magisterio del Papa, reconociendo las realidades de hoy, subraya que a la naturaleza de la catequesis de iniciación también le corresponde como características suyas ser querigmática y ser mistagógica, que digamos que son elementos que están en el documento del Papa de Evangelii Gaudium, cuando habla de que la evangelización es otra cosa distinta que profundizar el querigma, y la otra característica que el Papa habla es que una iniciación mistagógica. ¿Sí? Son dos características que el Papa se refiere en ese documento Evangelii Gaudium. Vayamos entendiendo eso mejor. Este documento, al igual que el directorio del año 97, vuelve y nos recupera y nos muestra cuáles las etapas del proceso evangelizador. Hay un momento primero, una etapa de acción misionera, hay una segunda etapa de acción catequístico-iniciática y una tercera etapa, momento pastoral. Quizás ya hemos escuchado varias veces hablar de esas etapas. Las orientaciones en Arquidiócesis recupera las etapas y las explica.
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en todo esto que es evangelización en sus tres etapas, ¿qué es lo propio de la catequesis? Esto que está aquí, pues escrito aquí, que es tomado tal cual del documento. Aunque aquí me haya faltado el número, esto se ha tomado tal cual del documento. Entonces, en toda la acción evangelizadora, fijémonos que hay muchas acciones y la catequesis es una de ellas. Y la catequesis presta un servicio de su naturaleza. Y lo está diciendo aquí. Ella está al servicio de la profesión de la fe de aquellos que ya han encontrado a Jesucristo y sienten un creciente deseo de conocerlo más íntimamente, manifestando así una primera elección por el Evangelio. Entonces nos está diciendo que la catequesis presta un servicio a aquellos que gracias a esta acción de primer anuncio tuvieron un encuentro con Jesús, ¿sí? Y deciden vivir su vida desde Cristo, y la catequesis lo que hace es llevarlos a la madurez de la fe. Pero para que la catequesis cumpla esa tarea tiene que haber existido ese primer anuncio y ese primer encuentro con la persona de Jesús. Tiene que haber la gente haber escuchado este querigma aquí en primer anuncio que los motivó el deseo de ser discípulos. Por eso sigue diciendo, en la comunidad cristiana, la catequesis, junto con los ritos litúrgicos, las obras de caridad y la experiencia fraterna, comienza con el conocimiento de la fe y el aprendizaje de la vida cristiana, fomentando un camino espiritual. Entonces, fijémonos que nos está diciendo que esta catequesis está al servicio de la iniciación cristiana, pero que previo a ella tiene que haber una acción misionera y una acción específica de primer anuncio, que previo a ella la persona debe haber dado una respuesta de acogida y aceptación de ese querigma para que pueda llegar al momento catequístico, y que después de ella, terminada la iniciación cristiana, la persona se vincula a la vida de la comunidad cristiana para vivir permanentemente en la iglesia y en la fe. Es lo mismo, quizás con otras palabras, pero que decía el directorio del 97. Y otra novedad, pero no tan novedad, que trae este documento, está en rojito. En algún momento de este momento misionero, se confunde el misionero con el precatecumenado. El precatecumenado es como un tiempo bisagra entre lo misionero y lo catequístico. Lo catequístico todo sí se confunde con el catecumenado propiamente dicho. La mistagogía vendría siendo como un momento bisagra entre el momento catequístico de iniciación y la vida pastoral. Esto que está en rojito son las etapas del RICA, del ritual de iniciación cristiana. Por eso la importancia de conocerlo y entenderlo. Por eso este directorio nos va a decir igual, pero con otras palabras, lo mismo del directorio anterior, ¿no? La catequesis tiene que hacerse a modo de un catecumenado. El catecumenado es el que tiene que inspirar las demás formas de catequesis. Y va a introducir, pero no creo que tanto, pero sí comienza a movernos en algo que es muy bonito de ese documento, que es todo lo que es la mistagogía, que toma diferentes maneras de entender, que ya lo miraremos. Entonces, ¿qué es la naturaleza y la identidad de la catequesis y cómo participa ella en el proceso evangelizador? Fijemos lo que está diciendo aquí. Primero, es un acto de naturaleza eclesial porque se da en el seno de la comunidad, pero su objetivo, como su nombre lo indica, es hacer que el anuncio de la Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona. Cuando dice aquí como su nombre lo indica es porque la palabra catequesis viene del griego katekein, que significa hacer eco, resonar. En este caso, ¿qué es lo que resuena? El anuncio de la paz. Continuamente, una y otra vez. Vayamos aquí. Aquí estas personas en el momento misionero han recibido el anuncio del querigma. Aquí la catequesis vuelve sobre ese mismo querigma, hace eco sobre ese mismo querigma, asume esa respuesta de conversión de la persona. Por eso la catequesis es querigmática. No porque supla la tarea del primer anuncio, no porque se confunda con el primer anuncio, no porque quite la necesidad del primer anuncio, es porque es eco de ese primer anuncio. Por eso es querigmática, es eco de esto, resuena, como lo va a decir el mismo documento. De lo que se trata es que ese querigma va
va creciendo en profundidad, se va haciendo cada vez más carne, se va profundizando más y mejor. Es como si la imagen de la piedra que se lanza al río, donde sabemos nosotros que esa piedra se va haciendo cada vez más profundo, va yendo cada vez más profundo, y la onda también se va haciendo cada vez más extensa. En eso consiste el proceso evangelizador. Podríamos decir que aquí se lanzó la piedra, en este primer anuncio. Y aquí comienza a ser más profundo y a ser más expansivo ese primer anuncio. Y aquí lo mismo en la pastoral, más profundo y se expande cada vez más. Por eso todo eso es carismático, pero con funciones diferentes. Bien. Todo esto entonces ahí lo podrán leer ustedes después. Lo interesante de esto del querigma es que nos obliga, digamos, a ir cambiando la catequesis de modo fuerte, porque fijémonos, no es simplemente enseñar obligaciones morales y religiosas, no es simplemente enseñar la doctrina, sino que se trata es de que el anuncio de Jesús llegue al corazón de la vida de la persona, ¿no? Incluso cambia las connotaciones de hacer catequesis, su carácter de propuesta, su calidad narrativa, su calidad afectiva y existencial, la dimensión de testimonio, la actitud relacional y el tono salvífico. Fijémonos que le quita toda esa cosa al carácter de adoctrinar, de lavarse el cerebro, de obligar, de requisito, de obligar a la gente a cumplir con ciertas normas morales, sino es más bien de acogida a un don, a un llamado. Aquí no es tanto de los deberes ser, sino de la relación que se construye. La relación que se construye. Nuestra catequesis, como es tan doctrinal y ligada más a lecciones y a temas, no es querigmática. Son cursos y lecciones que se cumplen, son obligaciones que la gente debe hacer para participar de los sacramentos, pero no favorece el encuentro con Jesucristo, o sea, no tiene ese carácter querigmático como se subraya. Pasemos a la segunda característica de la catequesis de iniciación, que es lo mistagógico. Aquí lo mistagógico toma varias y muchas definiciones. Lo primero es que la iniciación cristiana es una experiencia vivida en la comunidad. Es un elemento que aquí en la arquidiócesis hemos trabajado, hemos insistido mucho. La comunidad es el sujeto de la catequesis. Sin comunidad no puede haber nada de esto. Digamos que eso es lo primero. Pero la mistagogía puede tomar estos 4 significados. Este cuadro no es que esté en el documento, ni el documento diga significado 1, 2, 3 y 4. Hay que hacer una lectura del documento y también apropiarse de otras cosas para entender esto. La mistagogía, en primer lugar, significa la catequesis sobre los sacramentos, que puede tomar 2 modalidades. O en el momento probablemente catecumenal, cuando se prepara y se dispone a los sacramentos, o en el momento pastoral, cuando es una catequesis sobre los sacramentos ya celebrados. Otra manera de entender la mistagogía es caminar hacia la unión y articulación entre catequesis y liturgia, entre Biblia y liturgia, porque es una realidad que no está rota entre nosotros, ¿no? Sobre todo el primero. Nosotros tenemos unos cursos largos, prolongados en el tiempo, y la liturgia es una celebración final como modo de una ceremonia de grado. O simplemente es una ceremonia sacramental con un curso breve para poderla hacer. Pero eso no es unión entre catequesis y liturgia, ¿no? Tenemos que descubrirla, poder hacer bien. Y lo mismo la unión entre Biblia y liturgia. El otro significado es que la catequesis debe estar rica en signos y simbologías, que nos está diciendo que deberíamos acudir a lenguajes más propios al misterio de Dios, a la experiencia religiosa, a la experiencia de fe, que son más lenguajes evocativos, que llegan a tocar el ser humano en su integridad y no solamente una racionalidad explicativa, argumentativa, es lo que a veces nosotros usamos únicamente en la catequesis, ¿no? Doctrina, enseñanza, explicación, y a veces nos falta una catequesis más rica en simbologías, en signos, en lenguajes más poéticos, más evocativos de la misma vida. Pero y por cuarto, que es el significado más fuerte
de la mistagogía en este documento es que la catequesis es mistagogía. La iniciación cristiana es mistagogía, por eso decimos que es toda la pedagogía de la iniciación cristiana. Entonces, no solamente es un momento, sino es por eso se dice iniciación mistagógica. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros entonces? Apropiarnos de este concepto, apropiarnos de lo que está detrás de él, apropiarnos de esta pedagogía, porque el catequista es un mistagogo. El catequista es un mistagogo. De esto, digamos que de alguna u otra manera nosotros venimos hablando cuando nos preguntamos, ¿y cómo hacemos para que lleguen al encuentro con Jesús, para que tengan una verdadera experiencia espiritual? Aunque no hubiéramos usado la palabra mistagogía, en el fondo estábamos ya preguntándonos por esto. Bueno, aquí yo no tenemos mucho tiempo para hablar de muchas cosas, simplemente me remito a un texto de Juan Martín Velasco, donde muchos teólogos, incluso desde los años 70, fíjense, estaban hablando de esto, que la mistagogía debe ser el tema por excelencia de la teología y la acción pastoral en nuestro tiempo. Fijémonos que una verdadera conversión pastoral que tenga su centro en el desarrollo de la dimensión mistagógica de todas las acciones de la Iglesia, incluso hablaba del carácter mistagógico de la pastoral. De esto se viene hablando desde los años 70, porque ¿de qué se trata? Se trata que la condición de ser y hacerse cristiano ha cambiado radicalmente. Ya no es una cuestión simplemente de una iniciación social a un grupo en el que yo nací, ya no simplemente es una cuestión de adaptación a una cosa que ya tengo por nacimiento, sino que es tener en verdad la experiencia de Dios. Tener la experiencia de Dios, porque digamos que eso es lo que está en juego. Tú no puedes decirte creyente, y menos en la persona de Jesucristo, si no has tenido esa verdadera experiencia espiritual de Dios. Pero nosotros, puede ser que la gente se sepa el catecismo, puede ser que la gente en 15 meses les queramos meter todo el cristianismo, pero no tienen experiencia de Dios. Y lo propio de la iglesia es esa experiencia profunda del Dios de Jesucristo. Ese señor que se llama aquí Karl Rahner, que está puesto, que es uno de los grandes teólogos del siglo XX, él decía una frase fuerte cuando decía, el cristianismo, el cristiano de ahora y del futuro, o es místico o no es cristiano. Cuando decimos que es místico, no imaginémonos que ahora nos toca a todos irnos a un monasterio y volvernos monjes y monjas y vivir aislados y en el silencio. No. Desde la cotidianidad, desde la vida, desde el matrimonio, desde la pareja, desde el trabajo, desde todo lo que hacemos, tenemos que ser místicos. Por eso él habla de ser místicos de los ojos abiertos. Y esa es la parte fuerte, o sea, no podemos decirnos cristianos si no tenemos una experiencia de Dios. De pronto en otras condiciones sociales, religiosas y eclesiales, bastaba la enseñanza de la doctrina, el aprendizaje del catecismo, para que la gente en un contexto de catecumenado social o sociedad cristiana se dijera cristiano, pero en una realidad plural, abierta, diversa, de la innovación, del conocimiento, la única manera de verdad ser creyentes es tener esa experiencia de Dios, y a eso apunta la mistagogía. Y no solamente para la iniciación, sino para toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana tiene que estar arraigada a partir de una experiencia profunda de Dios. Fijémonos esto para el caso de la arquidiócesis. Desde que se inició con el plan de evangelización, Plan E, llegamos a identificar un problema focal que era la débil adhesión a la persona de Jesucristo, su proyecto del reino. Que camináramos todos hacia una adhesión a Jesucristo. A eso se refiere esta mistagogía. O sea, si nosotros no hemos tenido esa experiencia que nos adhiere a Jesucristo, la catequesis no funcionó. Por más de que hayamos terminado el curso, por más de que hayamos enseñado los temas que el catecismo decía. ¿Sí me explico? Fijémonos que está diciendo el carácter mistagógico de la pastoral, una dimensión mistagógica de todas las acciones de la iglesia y una verdadera acción pastoral inspirada en la mistagogía. Aquí no tenemos tiempo porque eso es un primer encuentro de presentación, pero eso le dedicaremos de ahora en adelante a formarnos y más
cuando recordemos que estamos hablando de un catequista mistagogo. Entonces, vamos a hablar una y mil veces de eso. ¿Por qué obedece la mistagogía? Fíjense, esto lo dice el directorio del número 43. El proceso de la evangelización junto con el de la catequesis constituyen una acción espiritual. Evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga significado. Cuando hablamos aquí de procesos espirituales o dimensión espiritual, ojo, no estamos hablando de un intimismo religioso, ni un subjetivismo religioso, ni un encerramiento religioso. Estamos hablando es que la experiencia de fe pide una experiencia profunda de Dios y que eso después se desborda en toda la existencia, en todo lo que soy, en todo lo que hago, en lo familiar, en lo social, en lo laboral. Entonces no es formar gente intimista, que vuelve la religión simplemente un bienestar personal y particular y una relación con Dios y cada uno ya basta, ¿no? Lo que estamos hablando es que mientras no haya lo que decimos en términos más coloquiales nosotros, mientras no haya habido una verdadera experiencia de encuentro con Jesús, las cosas como que no funcionan. A eso es lo que se refiere. Este documento es tan importante, la dimensión espiritual, que fijémonos nomás en los numeritos 3, 3 y 4. Esos numeritos están hablando de la introducción del documento. Basta que uno lea la introducción y descubre que eso es una clave de lectura de todo el texto. Fijémonos, la comprensión actual de los dinamismos formativos plantea que la unión íntima con Cristo, objetivo final de la propuesta catequética, a una mentalidad de fe y que conocer cada vez más a la persona de Jesucristo. Repito, cuando esto habla de un proceso de intimidad con Jesús, habla de un proceso de interiorización, de un camino, de un proceso espiritual, no está hablando de volver el cristianismo a una experiencia intimista, individual, lejana y separada de la realidad. Lo que está diciendo es que voy a vivir la vida desde una experiencia profunda de Dios. A eso es lo que se refiere, porque si no, ni tampoco se trata de volver la catequesis, el encuentro de oración, y entonces ahora los niños los llevamos todos a que duren 5 horas orando el Santísimo, porque ahora todo es espiritual, y tampoco se trata de que ahora hagamos lección divina todo el día con las personas, no. Se trata es que la catequesis en su pedagogía de anuncio, de palabra, de iniciación, lleve de verdad acompañe de verdad a una profunda y verdadera experiencia de Dios. Fijémonos que el mismo texto en el número 43, cuando habla de las perspectivas que atraviesan todo el documento y lo constituyen, hablan de 3 cosas. La plena confianza en el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de dimensión espiritual, estamos diciendo que la catequesis no es otra cosa distinta que disponer el corazón de todos a la acción del Espíritu Santo, a la acogida de la acción del Espíritu Santo, que es el que transforma, que es el que nos arraiga en Jesús, que se nos convierte al Señor. Y por eso se trata de iniciar a los creyentes al encuentro vivo con Jesucristo, y por eso está diciendo que es una verdadera acción espiritual. Bien. Y para ir terminando, el directorio usa esta frase de modo muy parecido en diferentes momentos. Cuando dice que, por tanto, la catequesis no se concentre solo en la transmisión de los contenidos, sino en el proceso de recepción personal de la fe. Uno podría decirlo de otro modo, pero lo fuerte de la catequesis es el proceso de recepción personal de la fe, ¿no? O sea, esa experiencia profunda de Dios. Los contenidos están al servicio de esa experiencia profunda de Dios. O sea, lo que se trata es que entendamos cuál es el fin y los medios los dejemos medios. El fin no es aprenderse el catecismo, ni cumplir con el curso, ni si son 15 temas o son 10 temas. Y el afán nuestro es que me atrasé, me demoré, las fechas son estas, sino el fin, la naturaleza propia de la catequesis es ese proceso de respuesta, de conversión, de apertura al don de Dios, de encuentro con la persona de Jesucristo.
y los contenidos están al servicio de esa experiencia. Y por lo tanto, la tarea del catequista, aunque sobre eso hay que hablar muchas más cosas, porque estamos hablando aquí de un catequista mistagogo, es acompañar a las personas, proponer el Evangelio como la fuerza transformadora de toda la existencia, y consiste en encontrar y mostrar los signos de la acción de Dios ya presentes en la vida y darles sentido. Fijémonos entonces toda la realidad del acompañamiento también, que toma fuerza a partir del Papa Francisco.